Hoy Jesús, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? En una sinagoga. Ok, y la sinagoga significa el lugar de la enseñanza. Antiguamente no habían universidades, no habían colegios. Entonces, ¿dónde aprendían? En la sinagoga. Y la pregunta es, ¿qué estaría enseñando Jesús? Porque dicen que Jesús estaba en la sinagoga. Y la sinagoga era ese espacio de aprender a vivir. Muy probablemente, ¿qué les enseñaba Jesús? Cómo aprender a vivir. Y sus palabras eran de enseñar a vivir. Cuando ustedes vienen a la Eucaristía, ¿por qué venimos a la Eucaristía? Por dos razones. La primera, para encontrarnos y fortalecernos ¿de quién? De Dios. Pero viene una segunda razón, y es aprender de su palabra y llevarnos una enseñanza, ¿o no? Incluso cuando usted dice, ¿qué aprendemos hoy? Nada, perdí la ida. Pero estamos recibiendo la palabra ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar cómo vivir mejor. ¿Estamos? ¿Cómo vivir mejor? Yo cuando tengo dudas incluso frente a alguna situación o frente a yo inmediatamente comienzo a buscar textos que me den el piso para poder sostener el argumento o poder decir por eso hice esta decisión o por eso tomé esta decisión. Muchas personas no toman en cuenta la palabra de Dios sino sus propios criterios o razones, y por eso muy probablemente hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. ¿Vamos claros? ¿Qué podía enseñar Jesús? Muy probablemente cómo vivir. Por ejemplo, yo no me imagino de Jesús diciéndoles, hey, por eso debemos cumplir la palabra de Dios, porque vivimos más en paz, vivimos más tranquilos, peleamos menos, nos enojamos menos. Por ejemplo, hace qué días me pasó en una tienda, ¿Qué? A mí también. Y resulta que fui a pedir una cita para que me atendieran para algo y nos dijeron ok. Desde el principio la persona que nos atendió así y me atendió como de eso, así como toda despectiva. Ya ahí como que algo no cuadraba. En fin, en medio de insistirle, llegué y me dijo pues ok, le doy la cita, porque me quería mandar a hacer otra vuelta donde yo dije pero ya vengo, ¿a qué voy a ir por allá? ¿Sí? Y entonces ya quedó como ese cosito ahí que le da a uno. ¿No les pasa a ustedes también? Hay una situación que se llama como una emoción. Y entonces, ok, cuando volví, a las 2 horas que me había dicho que regresara, me tocó irme por allá de shopping a ver qué había. Cuando volví a las 2 horas, ahí vine que me dijeron, no, le toca esperar otras 2 horas. Porque al parecer la desventurada pecadora esta no había colocado la hora, sino que me lo dijo, pero no la programó. Y cuando regresé y me di cuenta del detallito, a uno le empieza a subir como una cosita que le da ganas, los músculos comienzan a crecerse, ¿sí o no? La fuerza empieza a activarse. Y esa situación se llama ¿qué? Emoción, rabia. Y las emociones no son ni buenas ni malas. ¿Y qué comienza a suceder ahí? Ese día, pues a mí cuando llegué y me dijo, pues 2 horas, pues a mí mismo le contesté, pues no. Y es el colmo, usted desde el principio, y se me salió el colombiano. Pero el tema no paró ahí. Salí porque ya el problema se estaba como agrandando y pues si uno no quiere, córtelo aquí. El caso fue que después de que salí, solamente me puse a reflexionar. ¿Qué hacía Jesús? ¿Y cómo resolvía un problema cuando se presentaba? Y una de las enseñanzas que deja Jesús para resolver un problema es que Él dice, aplica la inteligencia. Ese día a mí se me olvidó eso y me dejé llevar más por la emoción. Y la emoción es muy mala consejera. Y tristemente usted y yo nos dejamos llevar por las emociones de ese momento. ¿Y qué dice? No resolví el problema y aparte de eso casi me meto en otro. ¿O no? Después, ¿qué conclusión saqué? Yo dije, tonto yo.
me dejé llevar por la emoción y no utilicé Por ejemplo, si yo en vez de me puse a analizar, si en vez de ponerme a pelear con la persona, llego y le digo, sorry, quiero hablar con el manager. Cambia la escena, ¿sí o no? Pero no, me puse fue a pelear con la persona. ¿Para qué? ¿Qué resolví? Nada. Y así mismo nos pasa a nosotros, que cuando llegan esos momentos de emociones nos dejamos llevar. Pero muchas veces uno se deja llevar y no saca la lección del momento. Yo por lo menos me quedé y aprendí la lección, y por eso se los comparto y dice, espérate, no va a ser ni la primera ni la única vez. No conseguí ni el objetivo de solucionar el problema, ni me vine enojado. ¿Para qué? ¿Sí me hago entender? Si uno utiliza la inteligencia, se da cuenta que muy probablemente encuentra otras respuestas y otras soluciones. Si pido el manager, si pido hablar con otra persona, va a cambiar el contexto. ¿Me hago entender? ¿Y por qué lo comparto? Porque a todos nos pasa eso. A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado y nos seguirá pasando. No va a ser ni la primera, pero no todos. La próxima vez que me suceda algo igual, muy probablemente voy a tener en cuenta que, hey, espérate, cálmate. No te dejes llevar por la emoción. Jesús enseñaba en las sinagogas y muy probablemente que enseñaba a cómo vivir mejor, a cómo solucionar un problema mejor. Varios textos nos muestran cómo reaccionaba Jesús cuando tenía dificultades, cuando lo criticaban. Por ejemplo, hay Naamán que querían retenerlo. ¿Y qué dijo? No, Señor, yo no vine solo por ustedes. Me voy a otro lado. Manera de solucionar un problema. ¿Estamos? Entonces, si Jesús enseña, Él nos enseña para que estemos mejor, para que hagamos las cosas mejor. El domingo pasado escuchábamos el evangelio donde Jesús decía, es mejor que te sientes en la última silla en vez de sentarte en es mejor. ¿Sí ven la manera? Y uno dice, ay no, es como ilógico. No, es mejor, porque te vas a sentir mucho mejor si te llaman a que te sientes más adelante. ¿Estamos? ¿Me hice entender? Jesús enseñaba, y si Jesús enseñaba es porque es bueno y es porque nos ayuda a estar mejores. ¿Estamos? Quedémonos ahí sentaditos y continuemos nuestra celebración.